especialista en prótesis e implantología de la Universidad Nacional de Córdoba y se desempeña también como director del Departamento de Rehabilitación Bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. También cumple funciones de dirección en la Diplomatura de Odontología Digital en la Universidad Católica de Córdoba. El doctor Diego Noroña se desempeña como docente en las asignaturas de Prostodoncia 1A y en Ergonomía y Bioseguridad. Él es coordinador en la Diplomatura en Odontología Digital de la Universidad Nacional de Córdoba y ambos son dictantes de cursos y conferencias de posgrado nacionales e internacionales. Estas conferencias están siendo grabadas y posteriormente van a ser colocadas en el repositorio de clases virtuales de la Escuela de Posgrado y el repositorio de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí en la presentación les dejaba el hipervínculo del canal de YouTube donde van a encontrar las conferencias pasadas también. Para mejorar un poquito la organización, le vamos a pedir a todos los participantes de esta actividad que apaguen sus cámaras y micrófonos para mejorar el tráfico de datos. Para aquellos participantes que presenten algún tipo de preguntas o intervención que quisieran hacer, las van a ir haciendo en el chat del aula, de manera que las responderemos hacia el final de la conferencia. También vamos a pedirle que aquellos participantes que deseen una constancia de la asistencia en esta actividad, deberán escribir en el chat del aula a partir de este momento, pero es importante en un único mensaje estos tres datos. En un único mensaje el nombre y apellido, el documento y el correo electrónico, y lo envían al chat interno del aula en la cual estamos. También les avisamos que luego de la actividad se les enviará un formulario con un correo que tiene que ver con una valoración de la actividad que nos permitirá ir mejorando el servicio de las propuestas de formación continua que vamos generando. Por eso les agradecemos mucho la colaboración en su llenado. Y como siempre vamos a agradecer al personal de apoyo técnico y administrativo en la persona de Analía Rey e Ivana Torcibia, cuyos aportes en la realización de estas actividades son muy importantes. Bueno, agradeciendo de antemano entonces tanto al profesor doctor Claudio Ibáñez y Diego Noroña, les invitamos entonces a compartir la presentación, Claudio. El micrófono, Claudio. Ah, sí, está desactivado tu micrófono. Ahora sí, perfecto. Bien. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a vos, Pablo, a las autoridades de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba por esta invitación, y a Diego Noroña por acompañarme en este tipo de actividades. Así que, si la tecnología no nos falla, vamos a comenzar ahora mismo con la presentación. ¿Sí? Yo te aviso, Claudio, cuando se vea la pantalla. Ahí se está presentando. Podés maximizar la diapositiva y listo. ¿Acá? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a comenzar con esta charla, esta conferencia, como quieran llamarle. Agradezco a los que están presentes. Ahí estuve viendo quiénes están, algunos conocidos, otros que no, pero bueno, el objetivo de esta charla es un poco un objetivo, si se quiere, motivacional, ¿no? No es tanto una charla técnica, primero porque creemos que es más importante la motivación que la parte técnica, y segundo que para la parte específicamente técnica de la odontología digital lleva mucho más tiempo que lo que disponemos ahora. Y el título de Odontología Digital, una herramienta al alcance de todos, lo hemos hablado muchas veces con Diego, y creo que tiene una significancia importante, que es entender eso, que la odontología digital puede estar con nosotros en nuestras actividades, puede estar con nosotros en todas las ramas de la profesión, y debe o debería estar en toda la currícula de nuestra facultad. La característica de la odontología digital, yo primero la voy a enfocar desde mi especialidad, que es lo que están viendo ahí. Yo hago
especialmente prostodontia, soy especialista en prótesis, también me dedico a implantes en mi práctica privada. Y realmente, digamos, hay un antes y un después de la odontología digital. Hace años que estamos trabajando con la odontología digital, hace más de 20 años, y creemos y estamos convencidos de que lo que se puede lograr con la odontología digital no se puede lograr con la odontología analógica. No es que no se pueda hacer una odontología analógica, se puede hacer una odontología analógica muy buena, pero el grado de avance y desarrollo de la odontología digital es tremendamente superior a lo que la odontología analógica, sobre todo protética, nos permite. Si vemos en la imagen de la pantalla, nosotros estamos viendo restauraciones hechas por esta tecnología y también estamos viendo un encerado digital hecho a través de un programa CEREC en tiempo real. Imaginen cuánto, yo siempre digo, cuánto me llevaba a hacer eso, es decir, un encerado de un arcado completa cuando lo hacían analógico. Era una actividad hermosa, el sentarse a encerar un domingo a la mañana, pero de pronto estaba una semana para hacer ese encerado que estamos viendo. Hoy lo hago en unos minutos, mucho más preciso, mucho más perfecto, con una galería y una biblioteca de imágenes que me permite cambiar de un encerado a otro en unos pocos segundos, modificando las formas y demás. Con lo cual, hay cosas que ya lo analógico no nos permiten alcanzar lo que la odontología digital nos permite realizar. No solo desde los resultados que tenemos hacia nuestros pacientes, sino también en cuanto a las características, el ajuste, la precisión y la terminación que pueden tener nuestras restauraciones o cualquier tipo de actividad que realicemos utilizando la odontología digital en nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, podemos principalmente entender que la odontología digital, a diferencia de la analógica, permite integrar diferentes estructuras anatómicas, funcionales, lo que en la odontología digital sería mallas, logrando que los resultados que obtenemos sean en función de todo lo que necesita un paciente. De todo lo que necesita un paciente, de esa fisiología, de su sistema estomatognático, de su estética, de su función, de los resultados, de la conservación de tejidos. Y esto no es posible hacerlo con odontología analógica de la misma manera. No es que esté mal hacer la odontología analógica, pero el grado de desarrollo de la odontología digital hoy hace que la brecha sea cada vez mayor. Entonces, lo que vemos o escuchamos es que muchas veces la gente piensa y dice, bueno, pero eso que usted hace yo no lo puedo hacer por esto, por lo otro, porque no tengo el equipo y demás. Y siempre ponemos esta diapositiva que dice que cuando alguien te diga que algo no se puede hacer, recuerda que está hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. Es decir, que a veces nos dicen, no, esto no se puede hacer, esto no se puede enseñar así, esto no se puede poner en la currícula, esto no se puede. Sí se puede. O sea, si alguien no lo puede hacer, es probable, pero que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, nosotros podemos hacer restauraciones o trabajar con odontología digital desde un punto de vista muy completo y no existen limitaciones. No existe limitación de edad, no existen limitaciones de recursos económicos. La odontología digital es una herramienta al alcance de todos absolutamente. ¿Sí? Podemos hacer cosas que eran impensadas hasta hace un tiempo, con un grado de perfección y un grado de terminación y en tiempos que son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista de lo que la odontología analógica puede realizar. Entonces, en todas nuestras restauraciones lo que podemos hacer es integrar además en un mismo archivo, en un mismo trabajo, en un mismo software, las distintas especialidades para lograr resultados, incluso con restauraciones como esta que se ven aquí, que no tienen ni siquiera desgaste de los elementos dentarios, pero tienen integradas todas las características necesarias desde el punto de vista histológico para integrar los tejidos y obtener muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, esto que voy a mostrar es un poco el producto de la odontología digital. Pero no solo queremos mostrar el producto, sino que se pueda entender claramente por qué todos podemos acceder a esta tecnología. Porque de alguna manera la odontología digital democratiza parte del conocimiento, en especial las destrezas psicomotrices que podemos necesitar para desarrollar algunas
de nuestras actividades. En prostodoncia, como se ve en la pantalla, digamos, estas son unas carillas que hice yo, en prostodoncia o en cualquier especialidad, cuando nosotros trabajamos, necesitamos, para lograr muy buenos resultados, una destreza, una psicomotricidad fina muy elevada. Pero la odontología digital puede subsanar estas dificultades, ¿sí? Es decir, podemos hacer estructuras que realmente funcionen, se incorporen al sistema estomatognático correctamente, con un alto grado de eficiencia en la optimización de los recursos histológicos, es decir, no desgastando excesivamente esmalte, no desgastando excesivamente dentina, y podemos hacer resultados que realmente, no solo desde la prótesis, que es lo que estamos viendo, que es una especialidad, sino en todas las especialidades, la odontología digital nos permite a nosotros hacer una, si se quiere, mejor odontología y que nuestros pacientes tengan integrada esa posibilidad en su boca. Muy bien. Y aquí en esta diapositiva está la diferencia principal, si uno quiere marcarla desde algún punto de vista. Insisto, lo estoy marcando desde mi especialidad, que es la prótesis. Cuando nosotros comenzamos, que es esta imagen que se ve arriba a la izquierda, hasta que terminamos, nos podemos manejar absolutamente todo con un solo archivo. Es decir, nosotros podemos preparar a nuestro paciente, hacer un encerado analógico, imprimir un mock-up, hacer el mock-up cerámico, hacer la ferulización del mock-up para hacer los tallados, guiarse en los modelos, el encerado digital, las preparaciones digitales y el cementado digitalizado, todo utilizando un mismo archivo para obtener desde principio a final, desde lo que le mostramos al paciente inicialmente hasta que terminamos, un excelente resultado que sea fiel a lo que nosotros trabajamos, logrando restauraciones altamente eficaces. ¿Por dónde va la odontología digital? La odontología digital la podemos comparar, como vemos aquí, entre lo que sería tecnología digital y analógico, entre diseño digital de la sonrisa y analógico, y entre restauraciones totales y parciales. Y si hiciésemos esa comparación, la odontología digital es algo que podríamos decir que existe hace 20 años y indudablemente los recursos son superiores a los analógicos. Pero hoy ya no solo nos manejamos como hace 20 años con odontología digital, sino que hoy la odontología digital evoluciona hacia una odontología guiada, y la odontología guiada nos va a permitir desarrollar nuestros procesos, tanto técnicos como clínicos, de una manera más precisa, eficiente y, como dijimos, sin una necesidad de una psicomotricidad fina tan precisa a la hora de hacer nuestras preparaciones, hacer nuestros trabajos, etc. Es una aliada importante. La odontología guiada es una derivación de la odontología digital, que a su vez va a llevar a algo que se llama la odontología navegada, que son los últimos trabajos que estamos haciendo, que si bien no los vamos a presentar aquí, es gran parte de lo que nosotros estamos trabajando actualmente, y la evolución final será a estas dos siglas que vemos acá, que están en inglés, pero que significan inteligencia artificial, que ya es parte actual de la odontología digital que estamos trabajando. Hace mucho que ya comenzamos a trabajar con esta odontología guiada, que es a través de modelos 3D para conectar nuestras turbinas y generar preparaciones que son posteriores a la creación de la pieza. Es decir, que actualmente, utilizando esta tecnología, que no lo vamos a mostrar ahora, pero digamos, sí se puede hacer, nosotros podemos tener las restauraciones y tallar después las preparaciones, cosa que la odontología analógica es al revés. Esto puede parecer un poquito raro, pero en algún momento o en otra conferencia lo vamos a poder hacer. E incluso la odontología navegada, que es aquella que en el mismo proceso de trabajo nosotros podemos estar navegando o haciendo simultáneamente nuestro trabajo, por ejemplo, como hacemos en implantología digital. ¿Y cómo se incorpora la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se incorpora de muchas maneras. Muchos programas, muchos soft, hoy ya tienen inteligencia artificial. Redundando de esto, de si nosotros tenemos esta odontología al alcance de todos, como dice el título, podemos tomar como ejemplo cómo nos puede colaborar la inteligencia artificial a cualquiera de nosotros. Si ustedes googlean SmileCloud,
van a ver que es una aplicación gratis, en realidad después uno se puede suscribir y pagar, pero en realidad es gratis, que permite el diseño digital de la sonrisa, como ustedes ven ahí, seleccionado a través de la inteligencia artificial del programa. Es decir, el programa elige entre 2 millones de opciones de diseño para hacer el diseño digital de la sonrisa de un paciente y en realidad solo tienen que googlear esto y van a poder acceder y ver cómo trabaja esa odontología. No hay que pensar siempre que estas cosas son costosas. Muchas están accesibles en la web y son perfectamente trabajables por todos nosotros. ¿En qué áreas de odontología digital puede estar al alcance de todos? En todas las que vemos ahí, la odontología digital puede trabajar en la periodoncia, en la prostodoncia, en la cirugía, en la implantología, en el diagnóstico por imágenes, en muchísimas. Si nosotros imaginásemos la palabra currícula y la pusiésemos aquí, veríamos que la odontología digital atraviesa horizontalmente a toda la currícula de nuestra facultad. Que algunos lo hayan incorporado o que otros no lo hayan incorporado es otro problema, pero es indudable que la odontología digital está presente y que va a ser el desarrollo actual y futuro de la odontología en general. Tanto es así que si fuésemos un odontograma, tenemos dos formas de hacer un odontograma, lo que vemos en pantalla, a la izquierda, que es el clásico, o un odontograma como hacemos actualmente, que es con un escaneado de la boca del paciente. Entonces, uno en cada punto, en la tecnología, en las distintas especialidades y demás, ve cómo la odontología digital logra acercarse más a cada una de las personas. En la derecha ven un encerado que hice yo, en la izquierda un encerado digital, también realicé yo. La diferencia, ¿en dónde está? En si se justifica todavía seguir haciendo o utilizando horas y recursos analógicos para hacer algo que podemos realizar digitalmente de una manera sumamente precisa. Es decir, ¿cuánto me llevaba a hacer esto? Capaz que a mí, que no soy muy hábil, me llevaba 2 semanas. Hoy lo puedo hacer un encerado digital en 15 minutos o 10 de toda una arcada. ¿Qué ventaja tiene la odontología digital? La inmediatez, la perfección, el bajo costo, y subrayo esto, el bajo costo, lo que yo he llamado la democratización, es decir, que se puede acceder a realizar restauraciones, trabajos clínicos y demás en las distintas especialidades sin ser un genio mayúsculo de la destreza psicomotriz, es decir, porque por ahí uno ve en conferencias que muestran encerados que son fantásticos, pero que son irrealizables por uno. Con la odontología digital podemos elevar la capacidad de cualquier persona de hacer mejores trabajos. Y acceder, lo que es muy importante, a la odontología guiada y navegada a través de la odontología digital, algo que en lo analógico no podemos hacer de una manera coherente y correcta. Esta foto que se ve ahí es mi hija. Mi hija es Florencia. Florencia tiene 24 años. Y ella, como lo ven en pantalla, habitualmente trabaja en su pieza con 3 dispositivos. Pero ella es discapacitada. Ella tiene la edad mental de 3 o 4 años, aunque tiene 24 años. Los recursos digitales permiten que ella haga cosas que normalmente no hubiese podido hacer. Y la odontología pasa esto. Lo que pasa que tenemos, y esto lo digo haciéndome cargo, como institución, como titular de una cátedra, tenemos dificultades para asumir los cambios y asumirlos verdaderamente. Por eso, esta frase de Bericino de 1949 es muy relevante para la odontología digital. Cuando soplan vientos de cambio, algunas personas levantan barreras y otras construyen molinos de viento. Esto significa que a veces cuando uno insiste de que sí se puede incorporar la odontología digital al grado y al posgrado, no hay que ponerle barreras, hay que construir molinos. Esta imagen es una imagen de una de las experiencias que lleva a cabo Diego Noroña, el doctor que comparte conmigo afortunadamente este tipo de actividades, de alumnos de nuestra comisión, de la sala de trabajo práctico. Esto era, si ustedes se fijan, prepandemia, obviamente, nadie tiene barbijo, están todos amontonados, etcétera, etcétera. Pero la imagen que quería recalcar es que gran parte de las experiencias que hemos hecho en cuanto a enseñar la odontología digital, en este caso la restauradora,
se simplifica tremendamente en nuestros alumnos y cursantes, porque muchos de ellos ya son nativos digitales, por lo tanto es simple, sencillo enseñarles cosas que analógicamente demoraban años. Hoy le podemos enseñar esas cosas en días. El ejemplo de un encerado, que es lo que se ve ahí, hace que nosotros, lo que algo podía tomarle años analógicamente, encerar correctamente una rehabilitación, cualquiera de nuestros alumnos lo puede aprender a hacerlo en un par de días, ¿sí? Y esta experiencia nos muestra, y en esta fotografía están para eso, nos muestra que sí se puede hacer, que lo deberíamos hacer. Incluso deberíamos plantearnos si hace falta seguir con ese preconcepto que a mi criterio está equivocado, de que para poder manejar bien lo digital tenés que conocer lo analógico. En realidad ese criterio puede ser correcto para alguien de mi edad o mayor, que fuimos analógicos y tenemos muchos años, pero para los que son nativos digitales, este proceso yo creo que no es necesario que deban ser así. Yo no necesito ya enseñarle a alguien a encerar con un Peter Thomas para que encere digitalmente correctamente una rehabilitación. Creo que no. Lo que tengo que reforzar son los conceptos de oclusión, llegado el caso, pero no necesariamente hay que procesar ni pasar por lo analógico para aprender un concepto digital. Por supuesto, los que somos más viejos, sí tenemos que hacer el cambio, esto de trasladarse de un área al otro, pero se puede enseñar perfectamente digital, y los resultados, que son los que vemos ahí, que son de los chicos que trabajaron en la cátedra, lo muestran definitivamente. Nosotros le hacemos imprimir con materiales muy económicos para que también esto no sea una dificultad. Tanto en el grado como en el posgrado, nosotros podemos enseñar esto. Es lo que hacemos en el grado en la Universidad Nacional de Córdoba, en el posgrado la diplomatura digital, junto con el doctor Marcelo Pérez, y podemos realmente compartir todas las experiencias y los conocimientos que tenemos en odontología digital. La odontología digital sí tiene algunas desventajas, que es la necesidad de capacitarse. Es decir, no la puedo aprender sola, necesito alguna guía. La curva de aprendizaje, es decir, si bien es más rápido, lleva algún tiempo. Y los requerimientos mínimos de aparatología que necesito, que en realidad es este último punto cada vez es menos. ¿Cómo puedo hacer para tener una experiencia digital? Porque si decimos que la odontología digital es una experiencia que puede hacerse para todos, lo primero sería salir de nuestra zona de confort, atravesar esa zona de miedo, si no lo conozco, y comenzar la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento para poder desarrollar. Podríamos decir que, como dijo Toffler, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Tenemos que desaprender lo analógico para aprender lo digital. Entonces, vamos a comenzar ahora, después de esta introducción, a hablar de los conceptos mínimos, básicos de la odontología digital. ¿Por qué? Porque para hablar de odontología digital nos tenemos que poner de acuerdo con algunos términos y algunas características para quienes no lo conocen. La odontología digital se basa en recursos de tipo CAD-CAM, es decir, CAD significa diseño asistido por ordenador y CAM significa fabricación asistida por ordenador. Es decir, por un lado vamos a diseñar y por otro lado vamos a fabricar. Este concepto es lo que en general se asocia a odontología digital, aunque la odontología digital va mucho más allá, porque no solo es diseñar y producir, sino que es generar recursos que permitan los procedimientos clínicos. Y no siempre esto significa fabricarlos. Muchas veces contribuyen al diagnóstico, contribuyen a la decisión clínica que vamos a tomar. Por lo tanto, si bien odontología digital o tecnología CAD-CAM se usan como sinónimos, no son lo mismo. Pero para entender una forma genérica cómo funcionan estos procesos, este esquema que está aquí es el esquema básico de cómo podemos integrarnos a la odontología digital y cómo la odontología digital puede ser una experiencia para todos. Básicamente, tenemos que, para poder entrar a la odontología digital, tenemos que tener primero una cuestión de adquisición,
luego el manejo de un software y finalmente la materialización, para no hablar en el tema de fabricación. Entonces, estos 3 puntos es lo que nos permiten a nosotros integrarnos a la odontología digital, y hay que tenerlos muy en claro cómo puedo yo adquirirla, cómo puedo manejarla y cómo puedo materializarla, de manera de poder hacer esta experiencia y que usemos esta herramienta, que es la odontología digital, de una manera correcta. Podemos integrarnos a través de aparatos que nos permitan tomar una combin o a través de escáneres que nos generen documentos digitales, que pueden ser archivos DICOM o STL, que nos permitan ingresar a lograr obtener un modelo, una representación, un escaneo de nuestro paciente para poder ingresar a cualquiera de los soft con estas características. Es decir, que nosotros necesitamos o un archivo DICOM, que es el estándar reconocido mundialmente para el intercambio de imágenes, esto se obtiene de una tomografía, o archivos STL, que significan Standard Triangle Language, que es una nube de puntos unida en forma triangular. Es decir, es el formato estándar para tecnologías de fabricación aditiva. Es decir, que nosotros de alguna manera, ya sea con un escáner o con un tomógrafo, tenemos que tener la capacidad de copiar y obtener las imágenes que necesitamos de nuestro paciente. Existen otras formas que podrían poner aquí, que son los formatos JPG, es decir, a través de las fotografías que podemos tomar con una máquina fotográfica digital o con un celular, no lo estamos poniendo aquí para no confundirlos, y estos archivos, ya sean STL o DICOM, nos permiten a nosotros iniciar el recorrido en la odontología digital, ¿sí? Es decir, nosotros podemos a estos archivos obtenerlos separadamente, los podemos unir o los podemos transformar unos y otros. Podemos transformar un archivo DICOM en un archivo STL si quisiésemos. Ya vamos a ver cómo. Es decir, que un archivo o una imagen con la que nosotros vamos a trabajar, en general es similar a un archivo STL, que es esto que estamos viendo. También existen otros tipos de archivos que podemos trabajar, como los PLI, los OBJ, los DXD, pero es bastante genérico el archivo STL, que es el archivo que podemos manejar y acceder a programas que son de libre acceso. Es decir, que si nosotros queremos tener una herramienta fácil de utilizar, los archivos STL nos permiten también integrarnos a soft de acceso libre, que son los que nos permiten tener este tipo de experiencia digital. ¿De qué manera podemos nosotros escanear? Ya dijimos que podemos obtener archivos DICOM a través de una tomografía o escanear a través de un escáner intraoral o un escáner de mesa. Y obtener un archivo STL que nos permita a nosotros trabajar. Tenemos escáneres intraorales, como este que se ve aquí, que nos permiten escanear directamente la boca del paciente, ¿sí? Son muy prácticos, son muy maleables, son muy rápidos y muy precisos. Hay distintos tipos de escáneres intraorales y muchos de ellos, o todos ellos, son muy precisos. Existen diferencias entre ellos. Este es un producto que en general es costoso. Ya en un minutito explico qué podemos hacer para tener este tipo de experiencias digitales sin tener un escáner. Y han ido con el tiempo bajando mucho de precio, de manera que si bien son caros, hoy son mucho más accesibles que hace 5 años o que hace 10 años antes. El proceso de la utilización de un escáner intraoral es un proceso bastante sencillo, rápido, que ha ido evolucionando. En este caso estamos viendo uno que se llamaba BlueCam, ¿sí? Que era un sistema que utilizaba tecnología anterior, tecnología fotográfica. Hoy podemos utilizar tecnología de video que nos permiten una creación de estos archivos mucho más rápido, con una digitalización de las arcadas dentarias mucho más veloz en tiempo real y tremendamente simplificado para el usuario. Es decir, que los escáneres intraorales son un excelente elemento muy preciso para reemplazar lo que antes hacíamos con una impresión analógica física. Muy bien. Y lo que vamos a obtener es un archivo que puede ser de XD o STL, que
OBJ, PLI, que nos va a permitir tener lo que antes era nuestro modelo, esos modelos de estudio, modelos de trabajo, hoy los podemos tener perfectamente a través de un escáner. Estos escáneres intraorales son escáneres que vienen con 3 características, ¿sí? Una es que estas características las podemos referir a aquellas características de qué tipo de imagen obtenemos. Esta que vemos es una imagen, que el escáner que yo tengo, que es un escáner de color real. Hay también escáneres que trabajan en las tonalidades de grises, otros que son colorizados, y estos que ven ahí que son a color real. Y existe un grupo también que, además de ser a color real, tienen un espectrofotómetro incorporado que permite la precisión de la toma del color exacta del paciente. Es decir, podemos saber si es A2, A3, A1, lo que sea. También esta imagen la podemos integrar a los articuladores digitales que incorporan estos soft y que nos permiten completar no solo el escaneo de la boca del paciente, sino la integración al sistema estomatográfico. Es decir, con cualquiera de los programas que utilizamos, podemos nosotros incorporar un articulador digital. Es decir, no solo escaneamos el terreno donde vamos a trabajar, sino que podemos incorporar un articulador digital, ¿sí? Estas son las 3 vistas que nos puede dar el escáner. Lo que se ve a la izquierda es en blanco y negro, o sea, en tonos de grises, colorizado y color real, ¿sí? Y si no, podemos escanear con escáneres de mesa. Y aquí, la importancia de los escáneres de mesa es que, si bien desde el punto de vista clínico es muy bueno tener un escáner, pero la gente dice, ah, bueno, pero yo no puedo integrarme en la odontología digital porque no tengo un escáner. Eso es una cosa que es relativa, porque yo sí puedo integrarme a la odontología digital si no tengo un escáner intraoral, tomando una impresión analógica y pidiendo a cualquier laboratorio, y hay muchos en Córdoba que ya lo hacen, que me escanee el modelo con un escáner de mesa. Es decir, que yo puedo ingresar a la odontología digital escaneando la boca de un paciente a través de un escáner intraoral, o si no dispongo de un escáner intraoral, puedo llevar mi modelo y pedir que lo escaneen y me van a entregar un archivo ST. Es decir, que el primer cuestionamiento que nos suelen hacer, sí, bueno, pero yo no tengo un escáner, es que usted no necesita un escáner. Usted no necesita tener un escáner, no necesita tener una impresora, ni necesita tener una fresadora. En este sentido, vamos a hacer la aclaración, y esto lo decimos mucho en los cursos, en las clases y demás, que tomen como ejemplo cuando cualquiera de ustedes decide imprimir unas hojas de, por ejemplo, Word. Mientras ustedes tengan un dispositivo, y ciertamente lo deben tener, porque si no, no me estarían escuchando. Si me están escuchando ahora, quiere decir que tienen o un celular o una computadora, que es un dispositivo que les permite integrarse digitalmente. Ustedes tienen la posibilidad de tercerizar, por ponerle un nombre, todos los procesos de aquellos hardware que no tienen. Es decir, si yo no tengo un escáner, puedo pedirle a alguien que me escanee un modelo e incorporarlo entonces al dispositivo y comenzar a trabajar. El ejemplo es, y vuelvo al ejemplo que daba, es cuando uno quiere, por ejemplo, imprimir una hoja de Word. Uno puede, en el dispositivo que tenga, escribir el trabajo y después, con un pendrive, con un mail, llevarla a algún lugar a que le impriman las hojas. No necesita tener un centro de impresión, ni una impresora, ni nada para obtener las hojas. Solo necesita tener un dispositivo, desarrollarlo y tener los conocimientos para poder derivar el trabajo de la concreción física, es decir, de pasar de lo virtual a lo real, a través de un tercero que nos dé el servicio de impresión, fresado o digitalización si lo necesitamos. Por lo tanto, en este primer punto queremos quedar en claro que no necesitamos tener un dispositivo de fresado o de escaneo o de impresión para poder trabajar con la tecnología de la odontología digital, sino que tenemos que tener los conocimientos para hacerlo, que es una cosa muy diferente. Estos escáneres de mesa permiten que nosotros trabajemos sobre modelos analógicos incorporándolos al procedimiento de la odontología digital, ¿sí? Son extremadamente precisos estos procesos de incorporación de la odontología digital a través del escaneo de los modelos o del
del terreno de la boca del paciente. Ciertamente, un escáner tiene, y esta es una cifra promedio, unos valores menores que los alginatos o los elastómeros en cuanto a la capacidad de copiado de detalle de superficie. Por lo tanto, cuando nosotros escaneemos, vamos a estar haciendo un proceso que es aún más preciso. Si además pudiésemos hacer que este proceso sea escaneado directamente de la boca, vamos a evitar la distorsión de incorporar un modelo a través de una impresión analógica, pero lo podemos hacer perfectamente. Entonces, el problema de la adquisición lo resumimos en obtener archivos 2D a través de fotografía o archivos 3D a través de STL o DICOM, haciendo los procesos de adquisición conociendo qué es lo que necesitamos. Es decir, necesitamos el documento 2D, documentos 3D, como son los archivos STL y DICOM, y esta adquisición puede ser hecho con un hardware propio o con un hardware tercerizado. Yo le puedo pedir a alguien que me obtenga o de mi impresión analógica, que me dé el archivo STL que necesito para comenzar a trabajar. Entonces, una vez que yo tengo o que he ingresado los archivos que necesito, ya sea 2D y 3D, vamos a pasar a utilizar un software. Y en este sentido, los software los podríamos dividir, o yo los he dividido, en tres grandes grupos: los libres, los pagos, o los que se denominan con acceso PAC. Y vamos a hablar un poquito de eso. Existe, como vemos en la diapositiva, un sinnúmero importante de software de libre acceso abierto. Es decir, todos estos software que ustedes ven nos permiten trabajar y ustedes los pueden descargar yendo a su dispositivo y googleando en cualquiera de ellos. El más común de utilizar, el MESMixer o el Invesalius, que son software, que nos permiten trabajar con los archivos que acabamos de adquirir sin tener ningún costo, ni de compra de ese software, ni de pago o fee mensual o anual para su mantenimiento. Las descargas son gratis, las actualizaciones son gratis y permiten un excelente tipo de trabajo. Y esto va de nuevo a responder la pregunta más común, que es: ¿cómo puedo yo, si no tengo un escáner, comenzar con odontología digital? Ya lo dijimos, usted puede tercerizar el proceso de adquisición, ya sea con un escáner de mesa o con una tomografía o con el proceso que uno quiere. En cuanto al software, es exactamente lo mismo. Usted se puede comprar un software o puede utilizar un software de libre acceso. El problema de los software de libre acceso no es que sean malos, son excelentes. Lo que pasa es que hay que aprender a usarlos. Ese es todo. Y si los podemos diferenciar de los software pagos, es que los software pagos son algo más intuitivos que los software de libre acceso, porque están pensados para odontólogos, los software pagos, mientras que los software libre acceso no están pensados para odontólogos, son más generales, son para la industria, y conocer las herramientas lleva un poquito más de tiempo, pero no es nada del otro mundo. Tanto es así que cuando yo termine, Diego va a hacer una demostración de cómo trabajar en tiempo real con uno de ellos, el MESMixer, demostrando que no necesitamos un software pago, que cualquiera puede acceder a manejar un software de libre acceso y son tan precisos como los software pagos. Esto nos lo debemos cuestionar nosotros también como docentes, que este tipo de software nos permite modificar los procedimientos de enseñanza en el grado, que es algo muy importante para que progresan en la odontología digital. El Blue Sky, por ejemplo, es uno de ellos, que viene para implantes, rehabilitaciones, ortodoncia, etc. Se pueden hacer análisis fotométricos, dentaduras, edición de modelos, coronas, puentes, ortodoncia. El MESMixer, que permite hacer diseños a través de archivos STL, que son archivos que nos permiten a nosotros trabajar como si tuviésemos con un modelo, como esto que se ve allí, que es lo que va a mostrar Diego enseguida, y que podemos encerar, podemos hacer, si trabajamos junto con el Overline, diseño digital de la sonrisa, podemos hacer prótesis fija, encerado de diagnóstico, una guía quirúrgica, aparatos de ortodoncia, alineadores, etc. Y es un software de libre acceso, o sea, por el cual no se paga. Ciertamente, vuelvo a repetir, lo googlean, ponen MESMixer y van a poner descargarse este mismo software. Lo mismo con el Invesalius, que es un programa que permite transformar un archivo DICOM en STL.
Es decir, que la información que yo recibo de una tomografía, si quiero, a través de este archivo, la puedo transformar en una estructura imprimible. En este caso, lo que estamos viendo es el Inversalius, que es un software de libre acceso, en el cual, con las imágenes de la tomografía, llevamos a cualquiera de los programas, como este, que es el Visor 3D, o el mismo Mesh Mixer, y podemos imprimir perfectamente esa imagen obtenida de un archivo DICOM pasado a STL, y como vemos ahí, ya está lista esta imagen que es obtenida de un archivo STL, perdón, de un archivo DICOM transformado a STL, y yo puedo, si quiero, imprimir este cráneo. Es decir, que de un archivo DICOM, de una tomografía, yo terminé fabricando un cráneo que puedo imprimir en cualquiera de las impresoras que ya vamos a ver. Ese no es mi cráneo, pero esas sí son las letras que siempre ponemos. Y después, dentro de los software de libre acceso, también tenemos software de libre acceso de impresión, tanto para impresoras más complejas o para impresoras más simples, como son la Formlabs o la Photon en iCubic, que son distintos tipos de programas que son también de acceso libre. Es decir, que nosotros podemos manejar las características de la impresión también a través de software de libre acceso. Por lo tanto, la odontología digital es una herramienta que podemos utilizar todos. No necesitamos hasta aquí ningún recurso, ¿sí? En cualquier tipo. Estas son para una impresora que se llama Photon en iCubic, que es una impresora mucho más barata, y que también el software para manejarla es de libre acceso, ¿sí? Entonces, además de los software, nosotros podemos, de libre acceso, si queremos y tenemos la posibilidad, podemos utilizar algunos de los software de acceso pago, como son el CEREC, el ExoCAD, el TreeShape, el DSD. Cualquiera de ellos nos permite a nosotros también manejar y transformar esos archivos STL de la adquisición en lo que nosotros querramos, una restauración, el diseño digital de la sonrisa, etc. El ExoCAD, que era el que veíamos recién, el TreeShape, que tiene un entorno muy bonito, o el DSD Nemo Studio, que es digamos, un conjunto de programas integrados a una sola plataforma en el cual podemos hacer diseño de la sonrisa, ortodoncia, implantología, implantes, carillas, cirugía ortognática, etcétera, con módulos que uno va integrando. Pero claro, estos programas son pagos y eso requiere que, para que nosotros lo podamos utilizar, dos cosas: aprender a utilizarlo, que es un recurso que no es menor, y segundo, disponer del valor económico para adquirirlo. ¿Es necesario tener un soft pago para poder hacer odontología, no? ¿Odontología digital? La respuesta es no. Por supuesto que es más cómodo, es más sencillo y es más fácil el aprendizaje, pero no es que sea necesario. Los software de acceso pago son software más intuitivos que nos facilitan los procedimientos, los completan, los hacen un poco más precisos, pero todos los procedimientos los podemos realizar, o la mayoría de ellos, con software de acceso libre. Y también existen software libre con acceso pago, que son los software para imprimir o para hacer algunas de estas cosas que vienen cuando nosotros compramos un dispositivo. Es decir, yo me compro un celular, me compro una computadora y voy a ver que tengo un montón de software en la computadora que me permiten trabajar con la odontología digital, como es el Visor 3D o el Print 3D, que son estos que vemos aquí, que son software que ya tienen no todas las computadoras, pero las computadoras que compramos actualmente. Esta imagen sería la representativa de por qué todos podemos usar esta herramienta, que es la odontología digital. Uno puede tener un auto como el de la izquierda, el auto que tiene mi hija, que es un buen auto, que tiene buenas características, o el de la derecha, que es un auto premium, de super lujo, y que tienen diferentes costos. Pero si analizamos, podemos llegar en cualquiera de los dos al mismo lugar de la misma forma. Es decir, en uno lo haremos más confortable, mejores prestaciones y demás, pero no necesito tener un auto tremendamente costoso para ir de un lugar a otro. Y para lograr utilizar la odontología digital no necesito elementos que sean costosos. Mientras tengamos la posibilidad de invertir para migrar de lo analógico a digital, obviamente nos va a facilitar porque vamos a tener más recursos. Ahí en la pantalla se ve algunas de las características que serían ideales tener,
pero no es un elemento absolutamente necesario. Yo puedo, con los recursos que tengo y con conocimiento, insisto, conociendo lo que voy a hacer, yo puedo trabajar perfectamente con odontología digital. Hay 5 cosas, y en esto nos vamos a llevar los últimos minutos, que podríamos resumir que podemos hacer con la odontología digital actualmente. Son 5 y lo podríamos agrupar en estas 5 cosas. Ilustración al paciente, producción de restauraciones CAD/CAM, encerado digital, planeamiento digital, diseño digital de sonrisa, y la puerta más grande, que es la odontología guiada y navegada, que nos abre la posibilidad de integrar todas las especialidades en el proceso de odontología digital. Vamos a referirnos muy brevemente a cada uno de ellos. La ilustración del paciente es el proceso que a mí, si quiere, más me disgusta. A mí no me gustan los procesos en el cual yo uso un soft para mostrarle al paciente cómo le van a quedar los dientes. En el caso mío, que hago prótesis. ¿Por qué? Porque esto es solo una representación digital de cómo le quedarían esos dientes. Ahora, eso sí, este problema es que yo le puedo mostrar cómo le va a quedar algo, pero tengo que lograrlo posteriormente. Por eso a mí me disgusta tener un soft solo para mostrarle al paciente, porque lo dificultoso no es mostrarle al paciente cómo le va a quedar, sino es lograr que le quede como le estoy mostrando, ¿sí? Yo puedo hacer tecnológicamente, utilizando cualquiera de los software, que el paciente vea algo exacto a lo que le va a quedar, pero no solo ilustrándolo. Está bien, la ilustración es un elemento de motivación, pero es una dificultad que puede llegar a tener el cliente. Es decir, que yo puedo utilizar este recurso, pero lo más importante no es que yo pueda mostrarle al paciente, es que yo pueda hacer lo que le estoy mostrando al paciente, y ciertamente es lo que nosotros hacemos. Entonces, además de la ilustración, el show, la producción y demás, que está bien, es un elemento, podemos hacer la producción de las restauraciones, que es la conformación o la materialización de lo que nosotros estamos desarrollando. Y esto se puede hacer a través de los distintos soft que nos permiten a nosotros producir restauración. Tenemos distintos soft que nos permiten hacer este proceso de producción de restauración. ¿Qué ventaja tiene un soft que esté desarrollado para esto, para producir restauración? El que vemos es el software de CEREC, el CEREC 4.44, que son software que están pensados solo para hacer restauración. Y esto permite que estos software sean tremendamente precisos. Hoy podemos diseñar una restauración una vez que adquirimos nuestro archivo del terreno protético y fabricarlo en cuestión de minutos. Hoy, actualmente, con el software que estamos trabajando, el proceso desde que se sienta el paciente hasta que tenemos la restauración terminada, puesta en boca, en muchos de los casos no supera 1 hora. La producción de una restauración con uno de estos software para producir restauraciones nos puede llevar entre 3 y 7 minutos con la tecnología actual, evitándonos el montaje analógico, la provisionalización, etc. Es decir, que cuando queremos producir restauraciones, que es una de las cosas que nos permite la odontología digital, existen soft, que si bien son soft pagos, nos permiten producir de manera muy precisa. ¿Necesito un soft pago como este que vemos para producir restauraciones? La respuesta es no. Lo podemos hacer perfectamente y se lo va a mostrar Diego dentro de un ratito con un soft de acceso libre que, si bien el proceso de herramientas no es tan intuitivo, las herramientas son esto que estamos viendo. Cuando nosotros estamos trabajando en un soft pago, uno cliquea y obtiene las herramientas similares a lo que uno hace con un encerado analógico, es decir, yo le puedo agregar, aumentar el tamaño, etcétera, con cosas que son muy intuitivas. Si yo conozco cómo se hace el proceso analógicamente, obviamente mi intuición me permite manejar. En los software de acceso libre, el proceso no es tan intuitivo, pero sí se puede realizar de una manera muy precisa. Y esta es la imagen que veíamos antes, que nosotros podemos en tiempo real con estos software de producción obtener el diseño y prepararnos para la fabricación de restauraciones en
tiempo real que se equivale a segundos. Es decir, aquí estamos haciendo en tiempo real una rehabilitación del maxilar inferior en un tiempo que no va a superar los 45 segundos. Imaginen ustedes por un momento lo que tomaba esto para hacerlo analógico. Yo que hace muchos años colaba, y muchos de los doctores que me están escuchando, colábamos, encerábamos, troquelábamos y demás. Hoy, cuando vemos esto, vemos la capacidad del sistema. Fíjense en este sistema el tipo de alineación tridimensional y la corrección con la cual el software hace las diferentes restauraciones, ¿sí? Es más, cuando termine esta secuencia, insisto, es en tiempo real, van a ver que hay un solo detalle que no pudo resolver este software, que es un pequeño diastema entre el 42 y el 43. El resto de la resolución del encerado y demás es este punto solamente, que es un pequeño diastema, que por supuesto se puede corregir, está absolutamente logrado en cuanto a la funcionalidad de ese sistema estomacaudal. Por lo tanto, esto que nosotros necesitamos pasar de lo analógico a lo digital, o necesitamos de lo analógico para conocer lo digital, lo que en realidad necesitamos son conocimientos, fundamentalmente de oclusión, para poder trabajar con este tipo de archivos, ¿sí? Y no solo eso, que lo podemos hacer rápido, sino que lo podemos modificar en tiempo real, en la producción de restauraciones, utilizando distintos archivos, o lo que se llaman librerías, en cuestión de segundos, lo que en la odontología analógica llevaba a rehacer absolutamente 15 días más todo el trabajo. Y lo que vemos aquí como digital también lo vemos en la restauración ya producida en la porción superior. Por lo tanto, el proceso de materialización se puede hacer a través de esto, es decir, producir con tecnología algunas de las situaciones de producción de restauraciones, que insisto, no es el único producto de la odontología digital, es una de las cosas que podemos hacer con la odontología digital. Entonces, podemos adquirir, podemos trabajar con software de libre acceso, pagos o con acceso PAC, y podemos materializar, es decir, conformar el producto que surge de estos dos pasos anteriores a través de dos técnicas: la aditiva a través de una impresión o la sustractiva a través de una fresadora. Cuando nosotros vamos, estamos en la parte de producir restauraciones, cuando nosotros vamos a fabricar, hay procesos que son sustractivos y otros procesos que son aditivos. Los procesos sustractivos son aquellos en el cual se toma un bloque, sea del tipo que sea, ya sea un disco, un cubo o una porción rectangular, y con técnicas convencionales o no convencionales, ya sea por desgaste o porque el maquinado láser o micro maquinado láser, nosotros podemos transformar ese bloque o disco, es decir, un bloque de un material, en una restauración, o lo podemos hacer con técnicas aditivas, del cual nosotros usamos una técnica que es la técnica celular tipo BAT para una polimerización de ciertos materiales. Es decir, la técnica sustractiva, que es transformar un cubo en una pieza o un disco en una pieza, es una de las formas. Y la aditiva es la aplicación de distintas capas hasta conformar la restauración de ese. Entonces, esta parte, que es la producción de piezas, se puede hacer con dos elementos, con fresadoras y con impresoras. En la imagen vemos un bloque en el cual hemos fresado una pieza, ¿sí? Esta es la técnica sustractiva, es decir, a este bloque se le ha quitado todo lo de alrededor para obtener esta pieza. Problemas que tiene esta técnica, la técnica de sustracción, que implica procedimientos mecánicos que implican la pérdida de mucho material. Si vemos aquí, para transformar en esta lámina, que es una carilla, nosotros hemos tenido que quitar gran parte de material para conformar esa pieza. Y lo segundo es que los procesos para fresar son procesos mecánicos que implican el desgaste de ciertas estructuras del hardware o de los elementos o de las fresadoras. Es decir, que si bien las fresadoras son muy precisas, implica un deterioro y un trabajo mayor. En cambio, las impresoras, que son las que utilizan tecnología aditiva,
solo van aplicando la sustancia que se adiciona, conformando la restauración que quiero hacer sin pérdida de tejido y utilizando, perdón, sin pérdida de material, y utilizando sistemas que utilizan menos procesos mecánicos que son sensibles a fallar. Entonces, en el proceso de producción de restauraciones, ¿qué podemos hacer con una fresadora? Podemos hacer coronas, carillas, incrustaciones, puentes, estructuras sobre implantes. Podemos incluso fresar modelos o podemos fresar anclajes intrarradiculares. Esto se puede hacer a través de discos, como estos que vemos aquí, que ciertas fresadoras trabajan con discos, o trabajar con bloques, que son otras fresadoras que son más clínicas, si se quiere, que nos permiten transformar un bloque en una pieza. Esta es la que utilizo yo, es una InLab MCXL, que permite trabajar con archivos STL, y que cuando la vemos trabajar, hace el proceso sustractivo, es decir, a un bloque lo desgasta hasta obtener la pieza deseada. En este caso, lo que está fresando es una corona, pero lo que ustedes ven es un proceso mecánico de sustracción en el cual lo que se va obteniendo es la restauración por un proceso que puede tener complicaciones desde el punto de vista mecánico. En cuanto al resultado de la restauración, es absolutamente preciso. Por lo tanto, la producción a través de fresadoras, las restauraciones, es un proceso muy seguro, muy preciso, es el de mayor uso actualmente, pero no es así, no es hacia ahí, hacia donde va la tecnología va a ir a producir, va a estar encaminada a producir las restauraciones a través de procesos aditivos. Sin embargo, hoy en día podemos hacer restauraciones con procesos sustractivos, o sea, utilizando fresadoras que son absolutamente precisas y confiables. ¿Qué tipo de materiales podemos utilizar para esta técnica sustractiva? Lo podríamos clasificar con las clasificaciones originales de ácidos sensibles y no ácidos sensibles, pero yo prefiero utilizar el sistema de que para las fresadoras podemos utilizar materiales que son listos para usar, es decir, que la fresadora las fresa y ya están listas para colocarse en boca, o que son este tipo de materiales, son los que vemos en la imagen que tienen color de diente. Es decir, todos esos materiales que vemos con color diente, A1, A2, A3, son materiales que se van a fresar y están listos para ser colocados en la boca de un paciente, o a lo sumo que necesitan un pulido o un pequeño glaseado. Hay muchos muy buenos, no vamos a hablar de esto, pero y podemos hacer muchas de las restauraciones con materiales que están listos para ser utilizados y que pueden adquirir una precisión muy alta. Y hay otros que requieren un proceso térmico para su uso que obligan a que una vez que se ha fresado, llevemos ese material a un horno para que adquiera las propiedades físico-mecánicas finales, la dureza y el color para poder ser instalado en la boca, proceso que puede demorar 10 minutos o 30 minutos más. Y que son los materiales que vemos aquí en lila o en blanco, que son circonio o disilicato de algunos de estos bloques. En la técnica sustractiva nosotros podemos sacar una pieza, varias piezas, y podemos hacer a través de este sistema de fresado un sinnúmero de restauraciones simultáneamente. Y lo que vamos a obtener son procesos tremendamente precisos y que cuando los llevemos a la boca del paciente nos van a dar resultados absolutamente precisos y absolutamente confiables a la hora de trabajar. Es decir, que en este ítem, que es la producción de restauraciones, las fresadoras nos permiten obtener resultados muy buenos. Solo tendremos que prestar atención en este proceso de fresado a seleccionar los materiales según la resistencia a la flexión, la translucidez y los espesores mínimos con los que trabajan cada uno de estos materiales. Lo que les decía, podemos fabricar una pieza, podemos en un bloque o en un disco fabricar múltiples piezas al mismo tiempo. ¿Sí? Es decir, que la producción de restauraciones, que es una de las posibilidades de la odontología digital, es quizás una de las más llamativas, pero no es la única. ¿Sí? Estas son restauraciones hechas por mí, diseñadas por mí, maquilladas por mí, etc. Estas incluso fueron las que vemos ahí, hechas, diseñadas con el Mesh Mixer y fresadas con una fresada. Un segundito, voy a cambiar de pantalla. Ahí sigo, ya estamos terminando. Muy bien. Bien, entonces, la otra forma de producir restauraciones, lo vamos a ver brevemente, es a través de impresiones 3D.
es decir, con tecnología aditiva, ¿sí? Hay muchas formas de imprimir impresiones, 1D, 2D, 3D, 4D y 5D. Hoy actualmente estamos trabajando, haciendo algunos proyectos con impresoras 5D, pero habitualmente, no vamos a hablar de esto hoy, trabajamos con impresoras 3D. Las impresoras 3D, que son las que vemos ahí, es una forma aditiva de producir o materializar lo que hemos trabajado con el software que hemos utilizado. Los mecanismos para obtener una impresión 3D hay distintos, no lo vamos a explicar ahora, pero es un proceso por el cual se hacen como pequeños slices 2D que se van haciendo por capas hasta obtener una impresión 3D. La impresión 3D nos permite imprimir guías quirúrgicas, encerados de diagnóstico, rodetes, aparatología ortodóntica, modelos, placas de relajación, prótesis parcial removible y prótesis completa, provisorios y prototipos de metales, cerámicas y circonios. Hoy en día, si bien no son de uso masivo, existen impresoras 3D de cerámica, de circonio y de metales, que abren la posibilidad a que también imprimamos restauraciones definitivas, ¿sí? Los procesos de impresión tienen varios sistemas. En general, utilizamos el polimerización BAT, que es tecnología SLA o DLP, que nos permiten a nosotros, con impresoras muy simples, obtener, por tecnología aditiva, restauraciones que hemos procesado con nuestra software. Podemos utilizar impresoras a filamentos, DLP, SLA, LCD, las 4K, etc. Hoy en día, las impresoras, comparado con las fresadoras, son elementos mucho más económicos. Tenemos excelentes impresoras DLP, que son impresoras de muy bajo costo. Incluso hoy tenemos impresoras 4K 3D o 3D 4K que no superan los 300, 400, 500 dólares, que para ser un producto de materialización en odontología digital tienen un valor infinitamente menor a lo que es una fresadora. Es decir, que la tecnología aditiva nos permite materializar con un hardware absolutamente mucho más económico que lo que utilizamos habitualmente a través de la fresadora. Y también, si bien no son de uso común, existen impresoras del tipo DLP de imprimir resinas, cerámicas y circonio. Lo que más imprimimos, lo que más comúnmente se conoce hoy en el mercado para utilizar, son las impresoras 3D DLP de resinas. No vamos a hablar de ello, esta es una de las que yo tengo, son impresoras. Nosotros en este momento tenemos en el consultorio 5 impresoras trabajando simultáneamente, porque hemos logrado hacer full digital la mayoría de nuestros procesos. Son impresoras muy sencillas de usar, muy económicas, y con que si uno hace los procesos de calibración correctamente, los resultados son muy precisos. No voy a pasar toda la filmación, pero son impresoras que no tienen demasiada problema y tienen muy bajo costo. También existen otras impresoras que son más del tipo de diseño odontológico, como son las impresoras SLA, que en vez de polimerizar como las anteriores a través de luz, polimerizan a través de la utilización de un láser. Estas impresoras sí tienen algunas ventajas, sobre todo son más confortables porque reconoce el tipo de resina, su manejo es más preciso, no requieren tanta calibración, pero no es que no podamos imprimir con una impresora de las comunes, como la Photon Anycubic, o podemos utilizar estas que son odontológicas, que tienen un valor un poco más elevado, ¿sí? En general, estas trabajan con la utilización de un láser que va polimerizando por capas de la resina que nosotros hemos colocado. Es decir, estas impresoras trabajan, se le puede colocar una resina para hacer un modelo, una resina para hacer un provisorio, una resina para hacer una guía quirúrgica, o ir mezclando de acuerdo a los procedimientos que nosotros podemos hacer. Los procedimientos para manejar estas impresoras son muy simples. Los software para manejar estas impresoras no son de acceso libre, y estamos viendo en tiempo real el proceso por el cual se maneja una impresión, el software de una impresora para imprimir un modelo. Sencillamente, si ustedes ven sobre la izquierda, son 3 o 4 comandos, y estos automáticamente hacen todo el proceso para poder lograr una excelente impresión de nuestra restauración. Entonces, las impresoras son tecnología aditiva con
un recurso bastante económico desde el punto de vista de la utilización en odontología y que nos permite la materialización de un montón de recursos que nosotros hemos utilizado. ¿Sí? Podemos imprimir un modelo, de varios modelos, podemos imprimir distintas resinas, no vamos a hablar de esto ahora. Incluso se pueden imprimir con troqueles, como articuladores, etc. Y es decir que, como vemos ahí en la imagen, podemos trabajar con impresiones y elementos tanto impresos como restauraciones fresadas simultáneamente, ¿sí? Entonces, este proceso de materialización, que se puede hacer de dos maneras, a través de la tecnología sustractiva y la tecnología aditiva, nos permite fabricar un sinnúmero de recursos. Algunas cosas son muy sencillas de hacer, e incluso, por ejemplo, no hay que pensar que solamente esto para hacer restauraciones muy complejas. Con una impresora 3D, uno puede imprimir una prótesis completa si uno conoce el manejo de las resinas correspondientes, como se hace para imprimir una prótesis completa. Por un lado se imprime la base en rosa y por otro lado se imprimen los dientes en blanco, como ven ahí, y estos luego se pegan perfectamente y nosotros, con una impresora, que es un elemento, que es un recurso muy económico desde el punto de vista de la materialización, o por lo menos comparándolo con una fresadora, nosotros podemos fabricar no solo elementos provisorios, no solo guías quirúrgicas, no solo elementos de diagnóstico, diseño de la sonrisa, mock-up y modelos, sino que podemos hacer restauraciones protéticas definitivas. La tecnología de impresión permite cada vez más y más recursos de materialización, ya sea provisorios y cosas que nos pueden ayudar muchísimo en nuestra práctica clínica. También estas son las impresoras que imprimen circonios y cerámicas, que si bien ya están a la venta, no son de uso tan frecuente, sí las impresoras de resina. Y las impresoras 3D, 4D y 5D van a abrir las puertas para distintos tipos de elementos de impresión, incluso imprimir cosas a color, etc. Nuestro flujo de trabajo, entonces, en la producción de restauraciones es el que vemos aquí. Lo podemos hacer escaneando, tomando imágenes, diseñando y con tecnología sustractiva o aditiva hacer la restauración correspondiente. O incluso para implantes o para hacer guías quirúrgicas, etcétera, son tecnologías que nosotros podemos hacer de a una o de a múltiples restauraciones en los procesos de impresión. Las impresoras nos abren un campo muy importante para la materialización de la odontología digital, siendo un elemento extremadamente económico de utilizar. Muy bien, ya estamos en la última parte. La tercera gran grupo que podemos hacer con la tecnología CAD/CAM es hacer el encenado digital y el planeamiento en cualquiera de las especialidades, en ortodoncia, en cirugía, en ortodoncia, en diseño de sonrisa, en periodoncia, etc. Este encenado digital es un proceso que también se puede hacer con software pagos o software de acceso libre y que su proceso de aprendizaje no es demasiado complejo y no requiere de las habilidades que requieren los procesos analógicos, ¿sí? Muy bien, hay distintos programas que nos permiten hacer encenados digitales y que esto puede aplicarse a cualquiera de las especialidades, insisto, periodoncia, cirugía, cirugía ortognática, ortodoncia, prótesis, niños, etc. Hay distintos programas que utilizamos. El Mesh Mixer, que es este que vemos aquí, es uno de los programas que nos permite trabajar con acceso libre y encerar restauraciones, ya sea para hacer un mock-up o para lo que sea, es un proceso que podemos acceder cualquiera de nosotros sin disponer recursos importantes. El otro concepto es el diseño digital de la sonrisa, el penúltimo fundamento de esto, de la utilización de la odontología digital, es el diseño de la sonrisa. Es decir, que como una forma superior, voy a decir lentamente porque es muy importante, a la fisiología del sistema estomatognático, hoy sabemos que el complemento de la fisiología del sistema estomatognático está asociado al diseño de la sonrisa en función al rostro. No solo tenemos que hacer un sistema estomatognático que funcione bien, sino que aparte se integre al rostro del paciente de manera acorde y estética. Y esto es tan importante como la fisiología del sistema estomatognático.
Y esto no solo se usa para prótesis, también se usa para periodoncia, también se usa para ortodoncia, para las distintas especialidades que nosotros lo podemos hacer a través de la odontología digital y podemos utilizar recursos de software, de acceso libre o acceso pago. Todos los conocimientos para hacer el diseño digital de la sonrisa, el diseño digital de la sonrisa, son conocimientos que son teóricos y que no requieren más que aprender. Por eso volvemos al mismo concepto del principio. Yo no necesito dinero para poder hacer odontología digital. Yo lo que necesito para hacer odontología digital son conocimientos. Los recursos se pueden obtener de diferentes maneras. Seguramente si tenemos recursos económicos podremos hacer cosas más rápidas, más sencillas, pero también podemos tener herramientas de odontología digital sin tener recursos. Puedo usar alguien que me tercerice para la adquisición, puedo usar un software de acceso libre y puedo también tercerizar la materialización, es decir, puedo imprimirlo yo, si puedo comprarme una impresora de bajo costo, o si no, mandar imprimir y también voy a materializar cualquiera de los procesos de la odontología digital. Lo que sí, hay que entender el concepto que lo que podemos hacer con odontología digital, y esto no es solo prótesis, es una actividad clínica más precisa, más completa, más segura, más beneficiosa para nuestro paciente que si lo hacemos analógicamente, ¿sí? Entonces, nosotros podemos integrar los conocimientos y las imágenes 2D y 3D para hacer este diseño digital de la sonrisa y los procesos de odontología guiada integrados. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a diseñar en base a imágenes 2D y 3D, vamos integrando nuestros archivos para poder no solo hacer sistemas que trabajen bien desde el punto de vista de la fisiología del sistema estomatognático, sino que se integren a los recursos de estética, que es una fase superior en lo que necesitamos para rehabilitar o para trabajar o para obtener resultados en nuestros pacientes. Nosotros podemos hacerlo esto con software de acceso libre o acceso pago. Y en cualquier caso, lo que hace la diferencia no es el software, sino los conocimientos que tenemos para llevarlo a cabo. Como vemos en este caso que estamos viendo, en el cual nosotros podemos hacer todo el diseño, la impresión, un mock-up, presentarle al paciente, que el paciente tenga esa visualización en forma exacta y utilizando archivos, modificar la sonrisa de un paciente de una manera eficiente en cuanto a la fisiología del sistema estomatognático, eficiente en cuanto a restauraciones que sean economizadoras de los tejidos de los pacientes, es decir, que no les desgastemos sus dientes innecesariamente, y que la resolución final no sea solo una oclusión que esté bien, sino que la sonrisa esté integrada al rostro como un nivel superior de la rehabilitación o de los trabajos clínicos que vayamos a revisar o realizar, como vemos. Muy bien. Entonces, lo que nos falta es que nosotros podemos hacer todos estos procesos mucho más precisos e integrar mucho más estructuras y obtener algo que nos permita trabajar con odontología guiada o con odontología navegada. Para ello, no solo debemos tener la foto del paciente, o sea, los archivos 2D del paciente, sino que podemos escanear los rostros de nuestros pacientes, de manera de que esta integración de la fisiología del sistema estomatognático con el rostro del paciente no solo sea estática, sino que sea funcional. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Hay algunos celulares, aunque sus propietarios no lo saben, que tienen la capacidad de escanear los rostros de los pacientes, o podemos utilizar escáneres que nos permitan no solo la adquisición de imágenes 2D o archivos 2D y archivos 3D, sino archivos OBJ que nos permiten a nosotros visualizar o escanear el rostro de un paciente. En el caso el que nosotros utilizamos, se llama Velux 500, es un escáner que se integra a un celular, es decir, aquí vemos el celular que tiene integrado esa pequeña cámara, que tiene la capacidad de digitalizar el rostro del paciente. Con lo cual, nosotros tenemos un elemento más para hacer
una correcta fisiología del sistema estomatognático integrada al rostro y a la estética del paciente. Ese escaneo, que se usa sobre un celular, nos va a dar una imagen, que es a través de un archivo OBJ, que funciona como si fuese un archivo STL y se puede integrar a los software de acceso libre o a los software de acceso pago. Esta imagen nos va a permitir a nosotros tener un elemento más en la odontología guiada y en la navegada que faciliten los procesos clínicos y además mejoren nuestros resultados, no dependiendo tanto de nuestras capacidades individuales. Estos son los archivos que se obtienen de un escáner, y esto es como un archivo STL. Si yo quiero, puedo imprimir en una impresora el rostro de un paciente. Esto significa que obviamente no voy a imprimir el rostro de un paciente. Esto lo vemos en películas, que de pronto alguien se saca una máscara, como en Misión Imposible, y cambia su rostro. Pero nosotros solo lo ejemplificamos en nuestra impresora para que podamos ver que es un archivo que nos da un elemento más para hacer actividades clínicas más precisas. Y me refiero que esto no es solo prótesis. Estas actividades clínicas se refieren a la cirugía, a la implantología, a la cirugía ortognática, a la ortodoncia, a la periodoncia, etc. Muy bien. Entonces, este proceso de integración es un proceso que es lo más importante de la odontología digital. Es abrirnos la puerta para la odontología guiada y la odontología navegada, que son las actividades que van a mejorar y que generan una distancia, una brecha con la odontología analógica que aún que va a ser cada vez más difícil de utilizar la comparación. E incluso, como vemos aquí, nosotros podemos ir integrando estas distintas estructuras para incluso trabajar de una manera eficiente directamente a nivel del planeamiento de restauraciones sobre los tejidos, a nivel histológico, dónde vamos a tallar, dónde está la dentina, dónde está el esmalte, y planear nuestras restauraciones con no solo restauraciones, sino actividades clínicas con un alto nivel de perfección. Es decir, que con, por ejemplo, este es un software de acceso libre, es el Blue Sky, podemos, si tenemos los conocimientos, es integrar el rostro a este proceso de realizar actividades clínicas que rehabiliten o restauren la fisiología del sistema estomatognático en cualquiera de las especialidades. Para hacer esto, insisto, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de saberlo, porque el Blue Sky, el Mesh Mixer, la adquisición son procesos que o no tienen costo o el costo es muy bajo. Por supuesto, la mayor parte de las cosas en odontología tienen algún costo, pero la cuestión es que ese costo sea dentro de las cosas que podemos manejar. Por lo tanto, lo fundamental es saber que esto se puede hacer, que los recursos son accesibles en todos los casos y que solo es una cuestión de conocimiento para hacer. Finalmente, no solo tenemos que mencionar todo lo bueno que tiene la odontología digital, sino que también lo malo, que es que tenemos algunas desventajas, que es que todavía tenemos que ser muy precisos en nuestras preparaciones, tenemos que capacitarnos adecuadamente y sobre todo readecuar nuestro protocolo y secuencia clínica. Esta última frase, en realidad, lo que incluye es que, con esto ya estoy terminando, muy bien. Con esto, lo que queremos decir es que readecuar nuestro protocolo significa que nosotros tenemos que cambiar nuestra mente, tanto en el grado como en el posgrado, para la enseñanza y la aplicación de todos los conocimientos en esto que es la odontología digital. La odontología digital atraviesa horizontalmente la currícula y la va a tener que modificar de una manera irremediable e irreversible. Y somos nosotros los que tenemos la función docente los que estamos obligados a transmitir esto y a alertar de que esto es una realidad que podemos hacer. En definitiva, este proceso que hemos explicado muy rápidamente es un proceso que digitalmente nos va a ayudar en todas nuestras actividades clínicas. Necesitamos ¿qué? Conocimientos. No es una cuestión de recursos.
Ahora Diego le va a mostrar cómo, con un software de acceso libre, uno puede hacer, va a ser un ejemplo, va a tomar solo unos minutitos, uno puede hacer un procedimiento con grandes ventajas clínicas sin necesidad de elementos de altísimo costo. Y esto es lo que queríamos transmitirle con Diego, que este proceso de odontología digital sí se puede llevar adelante, que es una decisión que tenemos que, sobre todo los que somos mayores, desaprender, reaprender y cambiar nuestra mente, nuestros protocolos para que pueda ser utilizado. ¿Se escuchó bien, Diego, Pablo? Perfecto, muy bien. Escucho perfecto, sí, sí. Bien, bueno, es una preocupación porque uno del otro lado por ahí no sabe siempre si está saliendo. Bueno, ahora pasamos a que Diego nos termine la presentación, más o menos cumplí el tiempo previsto. Perfecto, dale, muchas gracias a vos, Claudio, por compartir la charla, muchas gracias a Pablo por la convocatoria y, por supuesto, muchas gracias a los asistentes a esta presentación. Bueno, siempre es un desafío difundir la odontología digital porque queremos que esta herramienta sea entendida como una herramienta integral que abraza toda la odontología. Entonces es como esta evangelización que le llamamos para que se entienda el concepto. Y tener la idea con precisión que la odontología digital nos va a potenciar nuestras capacidades, que vamos a poder ver con una lupa lo que hacemos y la calidad de nuestro trabajo va a mejorar significativamente. Entonces, con un breve ejemplo, voy a compartir pantalla, Pablo. Lo que quiero es no demostrar ninguna capacidad personal, sino tratar de que con algunos software simples nosotros podamos empezar mañana o hoy día mismo a trabajar con odontología digital, por ejemplo, con Mesh Mixer. No sé si me pueden confirmar que Ya se ve. ¿Se ve Sí, bien? sí, ya se ve todo correcto. Perfecto. Vos, Claudio, si querés cerrar el micrófono por ahí para que te Bien. quede más cómodo y lo abrís en el momento que consideres. Perfecto. Bien. Pablo, te quería consultar, ¿qué tiempo disponemos? 40 minutos, media hora, 40 minutos sin problemas. Sí, no, va a ser más corto, pero no quería excederme. Perfecto. Bueno, hacemos una breve introducción de lo que es Mesh Mixer, este dispositivo CAD, o sea, de diseño que podemos bajar googleándolo simplemente, sin ningún permiso, sin ninguna patente, sin tener que pagar. Estos dispositivos lo que tienen es la capacidad de administrar una malla, nosotros le decimos malla, lo vamos a maximizar, a este conjunto de puntos que nos hablaba Claudio, que al unirse forman triángulos, perdón, que se fue, ahí está. Al unirse forman triángulos y nosotros podemos con un sinnúmero de herramientas darle diferentes cualidades a esta malla para multiplicarla, extenderla, modificarla y hacer como si fuese el encerado que hacemos con el Peter Thomas, nada más que aquí nuestro Peter Thomas va a ser el puntero del mouse y las herramientas disponibles para modificar. Pero antes de ir al desarrollo del Mesh Mixer, quería comentarles que las computadoras que quizás ustedes tengan al frente a su dispositivo sean suficientes para poder descargar Mesh Mixer. Como vieron en la primera imagen que mostraba Claudio, los alumnos del año pasado haciendo odontología digital no hicieron ninguna compra especial de ningún software ni ninguna computadora para poder trabajar en esto. Casi todas las computadoras, sin duda, mientras más actualizadas y con algunos requisitos van a funcionar mejor, pero aquellas computadoras Windows con un Windows 10 no van a tener ningún problema y aquellas que tengan un Intel, un Core 5 en adelante van a poder trabajar por lo menos para hacer la presentación de Mesh Mixer. Bien, antes de seguir con Mesh y completando una presentación que hizo Claudio recién de lo que es una prótesis completa, él dio el resultado final, cómo estaban impresas las partes. Yo lo que voy a hacer, ustedes no van a escuchar el sonido, creo, pero como desde una galería de dientes, que es gratuita y libre, y que se la podemos brindar a quien no la tenga, nosotros podemos obtener un enfilado armónico con las curvas de Speed y Wilson ya predeterminadas, de una manera bastante más rápida y más sensible, porque tenemos la posibilidad de trabajar en grupo o en bloque, y de esta manera podemos pensar a lo mejor en un prototipado,
o en una prótesis final para poder instalar en el paciente. Todo depende de dónde están nuestros conocimientos y dónde están nuestros planeamientos, porque sin duda que el diagnóstico y el planeamiento que podemos hacer con la odontología digital nos potencia nuestras capacidades, como decía al principio. Ustedes ven que aquí estamos enfilando todo el grupo de dientes de una sola vez. Tenemos rodetes digitales, líneas de referencia, línea en media, línea de la sonrisa, línea oclusal, y nosotros con poder alinear, usando esta referencia, todo el grupo maxilar superior y maxilar inferior, vamos a poder confeccionar. Por supuesto, acá estamos haciéndolo en un video que tiene una cierta aceleración, pero no nos lleva más de 15, 20 minutos poder concretar una prótesis completa, arcada superior e inferior, a la cual pudiéramos imprimirla en algún material de bajísimo costo, a lo mejor una impresión de plástico, de filamento, para hacer un prototipado. ¿Qué significa esto? Nuestro plan, poderlo materializar, poderlo llevar a la boca del paciente, poder chequear volúmenes, poder chequear oclusión, poder chequear estabilidad, retención, etc. Si bien yo no les estoy queriendo enseñar cómo se hace la prótesis, les muestro que es simple, que nosotros desde el modelo obtenido replicamos la mucosa y la transformamos en nuestra placa base. Esa placa base le vamos a dar, lo vamos a corregir, la vamos a alisar, porque tenemos herramientas como si tuviéramos un mechero de cera, si tuviéramos Peter Thomas, todo lo que podemos hacer en forma analógica, lo podemos replicar en forma digital, pero con la posibilidad de tener un zoom y poder expandir estas estructuras y poder ver detalles muy mínimos. Por ende, ustedes ven aquí que hicimos esa placa base, copiando la impresión. Ustedes pueden mandar a escanear solamente la impresión y desde ahí en adelante seguir con Mesh Mixer, encerar las papilas, darle el contorneo, el tallado digital, la alineación de los dientes ya la teníamos predefinida, pero esto si quisiéramos o la imprimimos en forma final, como lo mostró Claudio, o lo podemos imprimir en forma prototipada para planificarlo. Y esto lo podemos hacer de un día para el otro. Sin duda que la calidad y la eficiencia de nuestro trabajo se eleva. Aquí estoy mostrando cómo labramos oquedades en la placa base para que podamos luego cementar los elementos dentarios en la placa diseñada. Hasta pudiéramos utilizar elementos de stock sin necesidad de imprimirlos, o imprimir todo en una impresora multijet a multicolor. Creo que vale el ejemplo para completar lo que había mostrado Claudio. Y ahora seguimos con Mesh Mixer. Teníamos acá, se escucha bien, ¿no es cierto, Pablo? Perfecto. Acá tenemos un pequeño caso que tomé así al azar con algunas deficiencias. Este paciente tiene una rehabilitación que hay que hacer en el elemento número 21. Si ustedes ven acá, este elemento está endodonciado con postes y esta corona es la que tenemos que reemplazar. Y lo que voy a plantear ahora como un ejercicio simple es cómo genero yo un provisorio en este elemento dentario que lo puedo preparar y probar en el paciente, y ese provisorio tener los datos volumétricos, la anatomía, la forma y la oclusión, para después yo con ese mismo archivo poder generar la corona definitiva. Bien, entonces, nosotros aquí tenemos un pretallado o un tallado definitivo, todo depende en qué instancia ustedes hicieron el escaneado, y una de las maneras prácticas de poder hacer un provisorio es ir a la galería de Mesh Mixer, que nosotros podemos incorporar esta galería de dientes, que son archivos STL individuales, que nos permiten a nosotros poder elegir de una alta gama de opciones, de anatomías, un elemento dentario para poder insertarlo en el modelo que estábamos trabajando, como lo estoy haciendo de esta forma, y de esta manera poder crear un nuevo objeto y enfilarlo aquí. Si ustedes ven aquí, este objeto tiene una disposición que no es la correcta, entonces nosotros, utilizando algunas herramientas, podemos darle orientación, podemos generar una ubicación. Esto, quienes ya manejan Mesh Mixer les va a parecer a lo mejor quizás algo básico, pero quienes no manejan Mesh Mixer,
Es una linda forma de empezar, preparar nuestro caso clínico, darle una orientación en los 3 planos del espacio y poder siempre con máximo zoom observar detalles y preparar nuestro provisorio. ¿Cuánto demora en hacerlo? Muy poquito. Sin duda que esto se puede mejorar, pero no es la mejor opción o la opción ideal, porque si yo tengo que replicar un elemento central de las estructuras más estéticas y de los casos más complejos que tenemos en la odontología, es imitar un central al otro. Entonces, yo ya voy a elevar un poquito la vara y no quiero solamente usar un diente de una galería de dientes para hacer un provisorio, sino que yo quiero que se parezca mucho a mi central homólogo, es decir, al 11. Entonces ahora esto lo voy a cerrar y vamos a hacer lo siguiente para que se entienda bien lo que vamos a hacer. Les voy a pasar un videíto muy corto de 2 minutos de lo que vamos a hacer luego para después hacerlo en tiempo real, si les parece. Vamos por aquí, vamos por aquí. Acá está, este vamos a hacer. Bien, entonces vamos a hacer un provisorio en Mesh Mixer, donde nosotros lo que queremos es dar máxima estética a ese elemento número 21, y para darle estética tenemos que hablar de forma, de volumen, de tamaño, para que refracte igual la luz, para que tenga una buena función. Entonces el primer paso es seleccionar el elemento homólogo para hacer, la idea es copiarlo, hacer una copia en espejo de una manera simple, y que usemos ese diente, que aquí es un 11, pero lo vamos a convertir en 21, poderlo transformar en un provisorio, ese provisorio ponerlo a funcionar en boca, hacerle los detalles que querramos y luego utilizarlo como definitivo, si todo ha andado bien, a ese mismo archivo para poder imprimir en cerámica o fresar en cerámica. Entonces, aquí ven que de forma simple se seleccionó un elemento, se duplicó, se hizo una réplica en espejo, y la anatomía y los contornos, todo ha sido copiado a la perfección. Esta potencialidad de nuestras capacidades que decíamos al principio, sería muy difícil de replicar en forma analógica. Hay métodos, hay muchas técnicas, hay copias con silicona, pero la perfección y el detalle que nos va a brindar esta réplica digitalizada, difícil de igualar en forma analógica, salvo con muchísima experiencia o mucho entrenamiento. Entonces, siempre lo pensamos como docentes, como herramientas para los alumnos. Estamos muy interesados en que se pueda desarrollar estas habilidades que les son sumamente simples a los alumnos, pero que sí abarcan a todos los docentes que quieran migrar sus conocimientos digitales y potenciarlos con las herramientas digitales. Lo que hice aquí fue tallarle a ese diente que que era macizo, tallarle la oquedad del pilar, y ahora estoy analizando cómo es la oclusión. Entonces voy a encender el maxilar inferior y voy a provocar un desgaste en esa corona superior para que el ajuste oclusal sea también funcional a esa boca. Entonces, bueno, ustedes verán este archivo o estos modelos, no tienen intención de tener una imagen linda para un libro, sino es un caso real de la semana pasada, llevado al práctico o llevando la odontología digital a la práctica. Bien, si vamos bien, yo propongo hacer lo mismo que estábamos mostrando recién en el video, pero en forma presencial o activa. Entonces decíamos recién, en Mesh Mixer podemos involucrar objetos importados o podemos copiar y duplicar en la malla, esta malla que veíamos hace un momento, la podemos replicar y utilizarla en muchos sentidos. Tengo otros casos, porque a medida que van conociendo la técnica, van viendo las posibilidades de uso, que son ilimitadas. Entonces, vamos. Lo primero que voy a hacer, voy a presionar la tecla S de Select, que me va a activar una herramienta que es para pintar. Yo lo que quiero hacer aquí es ajustar la herramienta con la letra S, el tamaño, y de esta manera poder trabajar de forma más prolija, seleccionando la estructura o la malla que yo quiero replicar. Yo quiero hacer una copia en espejo de este elemento,
que anatómicamente queda muy bien que lo repliquemos en el otro elemento. Pero podría hacerlo con un molar, con un premolar, con cualquier estructura que los que trabajan ya mucho el CAD/CAM, y sobre todo la gente de CEREC, hace biocopias utilizando o naturalizando las restauraciones, porque ya esto no es una galería, sino es copias anatómicas del paciente que entran en sintonía, o sea, las restauraciones nuevas entran en sintonía con la realidad de la boca. No todos los elementos tienen la misma altura cuspidia, no todos los elementos tienen el mismo tiempo, el mismo desgaste. Entonces, esta opción de hacer copias en espejo o biocopias nos da un plus diferencial para poder trabajar y darle a nuestro paciente algunas ventajas. Bueno, una vez que hice la selección, puedo presionar la letra B larga, que me va a regularizar los bordes, doy a aceptar, y una vez que está completo, voy a completar un poco más acá en proximal. Yo, si quisiera, también pudiera dividir los dientes, pero estoy haciendo algo sumamente simple para que todos lo puedan hacer luego. Aceptamos. Ok. Si ahí lo vemos bien, yo trato de ponerlo en máximo tamaño para que vean los detalles. Apretamos la letra Y y de esta manera nosotros obtenemos una sección de la malla, que es la que nosotros utilizaremos para replicar. Entonces vamos a ir a Edit, acá a la izquierda, y en la función espejo la presionamos y ya tenemos nuestro elemento dentario replicado para colocarlo sobre el pilar. Lo que voy a hacer ahora, esto es un solo objeto, los voy a separar, voy a ocultar el que ya no me sirve y me voy a quedar con el objeto o la malla o el STL que va a conformar el nuevo elemento pilar. Una opción que tenemos ahora es corroborar que la malla no tenga defectos, entonces selecciono la letra I común y latina, y entonces si la malla o estos triángulos están perforados o estos triángulos tienen duplicaciones o cualquier defecto de malla, lo resuelve y también te cierra esto que era como una cáscara de huevo, ahora lo está haciendo macizo porque yo quiero que este elemento termine siendo una corona provisoria, por ende en ese sector tiene que ir un pilar. Lo que voy a hacer ahora, activando con la tecla número 3, voy a dar un par de detalles para encerar. Estas eran las herramientas de encerado. Con estas herramientas con el signo más voy a dar volumen, con esta herramienta de smooth voy a hacer como un alisado. Entonces primero voy a dar un poquito de volumen, calibro mi herramienta en potencia y en tamaño. Ustedes ven cómo se aumenta el círculo. Bueno, ese es el tamaño de mi herramienta. Mientras más pequeño, más preciso, pero lo vamos ajustando de acuerdo a cada necesidad o cada estructura. Entonces lo que voy a hacer primero es darle un poco más de volumen en este sector, para que luego ya lo van a ver, pero cuando yo genere la oquedad del pilar, quede bien conformado. Acá había un pequeño detalle en el cíngulo, que lo voy a ir redondeando. Acá voy a dar un poquito más de volumen, porque lo que más me interesa es la cara vestibular. Entonces sí, después me voy con el smooth, bajo potencia. El smooth es como un flameador. Yo hago pequeñas presiones, voy a redondear estos contactos y seguramente lo voy a utilizar en otras ocasiones para corregir estructuras. Perfecto. Ahora, bueno, yo aquí abajo, a la derecha, tengo el visor de la imagen. Acá estamos. Voy a poner el tallado, la corona. Siempre cuando tenemos una presentación activa es un poquito más lenta. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es ubicar esta copia en espejo en el lugar que corresponde. Selecciono el elemento, presiono letra T de transformación y llevo mi elemento dentario a su posición. Siempre es una curva de aprendizaje, manejarlo y los objetos 3D, como que no estamos calibrados para ver objetos 3D, siempre los pensamos como una fotografía, como un 2D, entonces al principio les cuesta un poco
lograr mover los objetos, pero es solamente práctica. Y seguro que es mucho más fácil mover un objeto 3D que mover un Peter Thomas con cera caliente. Muy bien. Yo aquí veo que de acuerdo a mi tallado, tengo una ubicación que la tengo que llevar un poco más hacia palatino en la porción cervical, para que veamos los perfiles, que tengan la misma emergencia. El borde incisal lo tengo que llevar un poquito más abajo. Pero acá pueden jugar con todos los detalles. Ahí me gusta, entonces ahí lo dejo, aprieto aceptar. Y puedo trabajar un poco más con la herramienta como de encerar para poder cubrir mejor la zona del pilar. Puedo mejorar la relación de contacto. Y ahí me convence. Voy a cerrar un poquito aquí la zona de la papila. Y ya me gusta cómo va quedando. Ok. Ahora, este elemento no está perforado en la parte interna. Vamos a cerrar acá. Entonces tengo que hacer un procedimiento que se llama diferencia booleana para que podamos a ese elemento tallarle la cavidad del pilar. Entonces vamos de nuevo, seleccionamos la corona del elemento dentario, presionamos la tecla Shift, seleccionamos el modelo superior que posee el pilar y hago diferencia booleana. Si esta diferencia termina con un objeto lila, es porque estamos generando un objeto sin errores. Si el objeto sale, como en este caso, de un color rojo, es que tenemos alguna interferencia de malla que deberemos mejorar para poder hacer la diferencia booleana. Entonces, por proximal tenemos un problemita de mallas. Vamos a utilizar de nuevo el flameador, que es el smooth. Mejoramos aquí. Mejoramos aquí. Vamos a darle un poquito más de potencia. Alisamos. Y hacemos la prueba de nuevo de la diferencia booleana. Perfecto. A veces por alisado, a veces por necesidad de mayor volumen de cera. Shift, modelo, diferencia booleana. Perfecto. Lo vemos al objeto en lila, significa que está bien. Aceptamos. Y una vez que aceptamos, podemos corregir o mejorar esas relaciones de contacto para convertirlas de cóncavas a convexas. Acá, si ustedes ven, esta relación de contacto quedó cóncava. Entonces yo voy a alisar la relación de contacto sin perderla, pero transformándola en un área de limpieza. Lo mismo puedo trabajar en áreas externas. Y tenemos conformada nuestra corona y nuestra oquedad. Escape, voy a eliminar este objeto. Ahí está. Bueno, creemos que ya estamos en una situación que hemos terminado prácticamente. Esto no, ahí vamos. Que hemos terminado prácticamente nuestra corona, pero todavía nos falta ajustar la oclusión. Entonces, con el modelo inferior, de la misma que hicimos la diferencia booleana para ajustar márgenes o relaciones de contacto y nuestro pilar, vamos a seleccionar el diente, vamos a apretar Shift, vamos a seleccionar el maxilar inferior y vamos a hacer una diferencia booleana para poder corregir o ajustar la oclusión. Como aquí vemos, en mi enfilado yo había dejado este elemento quizás demasiado palatino, entonces tengo buenas marcas que socavó el elemento dentario inferior. Aceptamos y de nuevo, aplicando la letra 3, alisamos los contornos para darle de nuevo funcionalidad a esta cara palatina. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener una corona provisoria con una anatomía
extremadamente precisa y semejante al elemento dentario homólogo contralateral, y este objeto 3D puedo imprimirlo o hacerlo imprimir, probarlo en boca, chequear que la oclusión sea la correcta. Si necesito lo modifico y escaneo este objeto, y si no tengo que modificar nada, directamente puedo producir esta pieza definitivamente por un fresado. Entonces, me gustaría intercambiar preguntas, no sé si lo podemos abrir ahora o les hago otra demostración con otro caso clínico, hablamos sobre estos detalles de lo que las preguntas que quieren hacerle a Claudio en general. Sí, me parece, Diego, que estamos bien, que es un momento para hacer preguntas por cuestión de tiempo. Creo que la explicación está muy bien hecha con la que hiciste, la demostración, para demostrar que se puede hacer una excelente restauración sin necesidad de contar con elementos ni costosos, ni que son herramientas accesibles para todos. Solamente es una cuestión de practicar y de, como vos dijiste, ponerse esta misma tarde, si quieren, a trabajar con eso. Acá plantean una pregunta: ¿dónde se descargan los modelos preestablecidos? Bien, las galerías, por ejemplo, de Cristian Brenes, las publica en forma gratuita, hay que buscarlo por las redes, o también hay galerías del doctor Pérez Hugo Vaz, que compartimos en la diplomatura, que hay algunas librerías que son libres, y nosotros también las podemos compartir si no lo encuentran en la red. Habilitamos entonces para que si hay alguna consulta, duda, inquietud, puedan plantearlo en este momento. Bueno, ha cumplido el objetivo que tiene que ver con la gran motivación que ha generado, por lo menos en los comentarios que se han ido dando en el chat. Así que aguardamos unos ratitos para ver si surge algún tipo de pregunta. Bueno, aparentemente no. Si quieren hacer el cierre, entonces, muy claro, aparentemente. Bueno, el objetivo que teníamos con Diego era esto, justamente, hacer una explicación sencilla de que, sobre todo, como dijimos al principio, que era motivacional, para motivarlo a integrarse a esto que es la ontología digital, Diego, evangelización, pero lo que creemos es que es de gran ayuda para todos y que integrar este concepto de ontología digital desde las cosas más básicas y con herramientas accesibles a todos es lo más importante. Perfecto. Bien, creo que estamos. Bueno, hacemos entonces el agradecimiento fundamentalmente de la Escuela de Posgrado a ustedes, tanto Diego como Claudio, la generosidad para la participación desinteresada en esta actividad y el gran aporte que se ha realizado. Les recordamos que estos videos quedan para aquellos que quieran o replicarlo o consultar en el canal de YouTube del posgrado de la Facultad de Odontología, y agradecer también a todos los participantes la estancia y la atención tan activa que han tenido. Bueno, muchísimas gracias entonces, y hacemos cierre de la actividad. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, saludos a todos, tengan cuídense y buena semana. Buena semana, chau, chau.